Estás en Nexo Media. Bienvenidos una vez más a este espacio de la Mesa de la Tarde, aquí en nuestro canal de Nexo.media, en donde, bueno, vamos a abordar distintos temas. En el comienzo nomás del programa, queremos hablar sobre lo que sucedió en Colombia. Ustedes saben, estuvimos hablando de este tema, de la tragedia, de lo lamentable de todo lo que se ha vivido en Colombia, pero queremos conocer un poco más de lo que sucedió en Venezuela, lo que sucedió en Colombia y cómo estamos aquí en la provincia de San Juan. Lo vamos a trasladar a este ámbito. Nosotros somos una provincia que estamos acostumbrados a este tema de los temblores, hemos vivido terremotos en su momento y todo lo demás. Y bueno, es importante también conocer cómo estamos en este contexto, en dónde estamos parados realmente y cuáles son los puntos y qué es lo que debemos tener en cuenta al momento de un sismo y demás aquí en la provincia de San Juan. Por eso es que lo tenemos de invitado en el comienzo del programa al geólogo Gustavo Ortiz, a quien lo tenemos sentado aquí en el estudio. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Cómo anda? Bien, Muchas gracias. muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, un gustazo conocerte y obviamente, bueno, agradecerte tu tiempo y demás. Sabemos que es complicado después de dar clases y demás andar a las disparadas, pero bueno, se agradece ese tiempo también. No, muchas gracias. La verdad que bueno, la difusión de las geociencias, ¿no? Y la difusión de lo que está pasando me parece súper necesario. Me imagino que ha sido consultado muchísimo por este tema de lo que sucedió en Colombia. ¿Tiene características particulares, especiales lo que sucedió en Colombia o es un movimiento, un terremoto más como en cualquier otro lugar? Bien, es buena la pregunta porque por ahí cuando resaltan, ¿no? Ocurren estas tragedias, eh, por ahí uno se pregunta, ¿no? ¿Es natural? No, porque de repente ve imágenes devastadoras, ¿no? Ujú. Muy desoladoras, pero eh, sí, son esperables, ¿no? La respuesta es sí, ocurren, ¿no? No es algo que fuera de lo común, realmente eh, tenemos que ponernos en un contexto geológico, ¿no? Estamos en un contacto de placas tectónicas, Bien, ¿no? Cuando uno habla, bueno, y ahí quizás un poco de docencia, ¿no? Cuando uno habla del planeta Tierra, no es estático, ¿no? El planeta Tierra en su conjunto es dinámico, está moviéndose continuamente, ¿no? La superficie donde nosotros estamos apoyados, nosotros mismos nos estamos moviendo en este momento, toda Sudamérica se está moviendo, lo que sucede es que son movimientos imperceptibles, claro. mínimos. Sin embargo, ese movimiento hace que nos encontremos con otras placas, otras superficies que lo que hacen es generar una oposición a ese movimiento y se va acumulando energía. Claro. Y esa energía tiene que liberarse en algún momento y ahí es donde ocurren estos eventos. Gustavo, este terremoto de Colombia, ¿fue distinto a lo de Venezuela? O digo, porque yo veía imágenes y demás, y yo lo percibí como más violento. No sé Ujú. si estoy equivocado. El, Ahí vamos a ver varias cositas. Primero, el contexto geológico es totalmente distinto. Si bien estamos dentro de, son países vecinos, ¿no? Ujú. Colombia, Venezuela, estamos dentro de Sudamérica, dentro de esta misma placa tectónica, ¿no? Que es Sudamérica. Eh, el contexto de Venezuela y el de Colombia son diferentes porque están en contacto con diferentes otras placas tectónicas, ¿no? Si bien estamos en Sudamérica, en Venezuela se está en un contacto con la placa del Caribe y para Colombia, en un caso más similar al nuestro acá en el cono sur de Sudamérica, Chile y Argentina, estamos en contacto con la placa de Nazca. Bien, ¿No? Son dos placas también independientes, ¿no? Recordemos, el planeta Tierra está dividido en diferentes placas y estas placas tienen movimiento. Este movimiento puede ser placas que se encuentran, ¿no? Como el que tenemos el caso de Colombia, ¿no? Placas que se están encontrando, están chocando, pero hay otras placas, otros movimientos que son laterales. Este es el caso de Venezuela, ¿no? ujú, Se está moviendo una placa lateralmente a la otra, el rozamiento es lateral, bien. ¿no? En cambio, en el otro, ¿no? En este contexto de Colombia, que también es el mismo que el de Chile y Argentina, una placa se está introduciendo por debajo de la otra. Ah, bien, sabés que había escuchado sobre eso, pero viste que uno por ahí ve tantas cosas en las redes sociales y demás, digo,
¿habrá sido realmente así o tal vez no es tan así? Y qué sé yo, por ahí decís, estamos fantaseando el tema de que se está introduciendo una placa sobre el otro. Lo había escuchado, lo había indagado, pero no lo había confirmado y ahora sí lo estás confirmando vos. Es así, ese proceso se denomina de subducción, ¿no? Es Ujú, un proceso en el que una placa, en este caso es una placa de características oceánicas, se introduce por debajo de otra placa, en este caso el continente, y lo que genera justamente es una deformación. Toda nuestra montaña, todo el sistema de los Andes bien, es producto de esa colisión, ¿no? Es producto de ese proceso de subducción. Están formándose, la montaña lleva millones y millones de años formándose, ¿no? ujú, Inclusive hasta el día de hoy se está elevando, se sigue elevando en este mismo proceso. Lo que pasa es que estos movimientos nuevamente son mínimos, son milímetros al año y para nosotros es imperceptible, ¿no? Sin embargo, hay lugares donde se va trabando ese movimiento y cuando se destraba es la energía esta que es liberada en forma de ondas sísmicas y es el sismo, ¿no? Básicamente. bien. Nos trasladamos a la provincia de San Juan. ¿Cómo estamos en este contexto? Digo, ¿podemos vernos afectados por esto que vos nos estás graficando? ¿O esto es algo impredecible y puede suceder un movimiento, un temblor que no tenga nada que ver con todo esto que está sucediendo, por ejemplo, en Colombia? La- Hay varias respuestas, quizás la primera es eh, lo de Colombia, ¿puede desencadenar un evento sísmico acá en Argentina? La respuesta es no. Ujú, ¿No? Que haya pasado en Colombia no significa que nos tengamos que mantener en alerta ahora porque puede venirse un evento sísmico en Argentina. No, eso en realidad la alerta debería ser siempre. bien, ¿No? El alerta en Argentina y para San Juan, ¿no? Debería ser siempre. ¿Por qué? Porque vivimos en una de las zonas con mayor peligrosidad sísmica del país, ¿no? ujú, Entonces, los terremotos y los sismos van a ocurrir, siguen ocurriendo, y los terremotos van a volver a ocurrir. En San Juan, si bien han ocurrido terremotos históricos, van a volver a pasar, claro, ¿no? Entonces, no descartamos, o sea, nunca se descarta que pueda producirse o no un terremoto. No, un terremoto va a volver a pasar. claro, ¿No? Va a generarse nuevamente un evento sísmico de una magnitud considerable. ¿No? Lo que pasa es que ahora es la sociedad está preparada para realmente resistir un terremoto. Esa debería ser quizás la la pregunta, pregunta. ¿no? Porque los eventos sísmicos van a ocurrir, sí. Tenemos este proceso que le estoy comentando, estaba comentando, ¿no? El proceso de subducción. ¿Ocurre? Sí. ¿Va a seguir ocurriendo? Sí, va a seguir ocurriendo, porque esto ha ocurrido desde los inicios de la Tierra, ¿no? De formación de la Tierra. Lleva 4.600 millones de años haciéndose, Claro, ¿no? Entonces, ¿los terremotos van a seguir ocurriendo? Sí, van a ocurrir. O sea, quizás es algo que no nos gusta escuchar, ¿no? Decir, bueno, no va, pero sí, va a ocurrir porque realmente vivimos en este planeta. Es un planeta dinámico y los terremotos ocurren. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer ahora es reducir, ¿no? Al máximo todos los daños que puedan llegar a generarse, ¿no? Esa es la prevención del bien. desastre, ¿no? Se debe trabajar en pos de prevenir el desastre. ¿Y cómo se previene eso para vos? Digo, en el, supongamos, provincia de San Juan, zona sísmica, ¿cómo debemos prevenir ante un eventual terremoto? ¿Tema de construcción fundamentalmente o de qué otra manera? Sí, no, tiene muchas aristas. Tiene muchas aristas. La prevención sísmica en este caso, justamente por eso nosotros hablamos siempre de prevención, ¿no? De prevención sísmica. Porque no se pueden predecir Claro, estos eventos, no se puede saber cuándo va a ocurrir, ¿no? Entonces, lo que sí se tiene que trabajar es en esta prevención, pero las aristas son distintas, ¿no? Uno es el tema construcción, ¿no? El tema construir sismo resistentemente. Hay normas de construcción, para eso está el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, ujú, que dicta, digamos, las normas de construcción, y esas normas de construcción también son dinámicas, no hay normas de construcción estáticas, e inclusive con todos estos terremotos también vamos aprendiendo, bien, ¿no? De lo que sucede. La prevención, estas normas de prevención, perdón, estas normas de construcción
como digo, se han ido poniendo a prueba con los diferentes terremotos que han sucedido acá en San Juan, inclusive, Claro. ¿no? En 1944 la construcción sismorresistente era mínima, ¿no? Y luego de ahí empieza, incluso también ahí empieza la creación del INPRES, ¿no? Cuando 33 años después ocurre el terremoto del 77, ahí se pone a prueba por primera vez, ¿no? Esa norma de construcción, Claro. y los resultados se vieron, ¿no? Tuvimos algo de 65 muertes fatales, ¿no? O sea, muertes eh, en, y en contraposición para el terremoto del 44 habían más de 5.000, ¿no? Claro. Entonces, ¿funcionaron? Sí, funcionaron. Pero hubo mucho que mejorar todavía. Ujú. Entonces, viene ahora el terremoto del 2021, ¿no? El 18 de enero del 2021, no hace mucho, ¿no? En plena pandemia. Claro, 5 años. ¿Qué pasó? Nuevamente vimos que todavía habían ciertas vulnerabilidades sociales, principalmente en la provincia, que hicieron que no tuviéramos que lamentar, digamos, muertes, pero sí hubieron colapsos, ¿no? Hubieron colapsos de casas. Todavía habían construcciones que no son sismo resistentes, todavía hay construcciones de adobe, ¿no? Que realmente se debe trabajar, ¿no? Ahí quizás entra la parte de la arista de la gobernanza, ¿no? Bien. Pero después entra la otra arista, que la que más nos compete a quien les habla, digamos, y también a los que trabajamos en geociencias, es, en este caso, dentro del Observatorio Sismológico de CONICET y la UNSJ, lo que nosotros estamos haciendo es el poder conocer dónde y cómo se generan estos eventos sísmicos acá en San Juan, Ujú. ¿no? Porque eso es lo otro, no solamente lo hacemos con la construcción, sino también la parte científica, ¿no? La ciencia que hay detrás del saber dónde están ocurriendo estos eventos sísmicos en San Claro. Juan, qué los genera, ¿no? Porque también hay diferentes fallas geológicas que generan estos terremotos y dónde están ubicadas esas fallas, Claro. ¿no? ¿Sabés que te iba a preguntar, Gustavo, sobre este tema de, lo estás mencionando, qué genera, cuáles son los puntos, dónde es que se generan más los epicentros? ¿San Juan tiene determinados puntos en donde ustedes hayan detectado que se generan más los epicentros? Es buenísima la pregunta porque va de la mano de también, es un conocimiento que se ha ido construyendo, ¿no? Pero este conocimiento que se ha ido construyendo se va construyendo con ciencia, Ujú. ¿no? A conciencia y Y conciencia conciencia. aplicada, ¿no? Perfecto. Primero y principal, con más equipamiento geofísico, en este caso, más equipamiento, más sensores colocados en algunos lugares para poder medir esa sismicidad, ¿no? Porque hay muchas estructuras y se viene haciendo un trabajo enorme desde la Facultad de Ciencias Exactas, siempre diferentes grupos de geología y geofísica han hecho un trabajo enorme para poder caracterizar, poder conocer cuáles son las fallas geológicas que generan terremotos en San Juan, ¿no? Estamos hablando de San Juan. Hay diversas, son montones, Muchas, hay claro. muchas fallas. Son fracturas, ¿no? Y para quienes preguntan, bueno, ¿y qué es una falla geológica? Son fracturas dentro de la corteza, ¿no? Podríamos decir, es la corteza es la capa más superficial de la Tierra, que es donde nosotros estamos apoyados, pero la corteza se extiende por más de 60 o 70 kilómetros de profundidad, Ujú. ¿no? Y algunas fallas las podemos ver, estas fracturas las podemos ver en terreno, las podemos ver a través de imágenes satelitales, Bien. pero después tenemos que aplicar, hay otras fallas que no las podemos observar a simple vista y están inclusive muy dentro de la corteza. Y acá es el ejemplo, por ejemplo, muy bien detallado, es el ejemplo del último terremoto. En el 2021 ocurre un evento de magnitud 6.4 a una escasa profundidad, menos de o entre 10 y 15 kilómetros, y en una falla que no estaba mapeada, Ah, ¿no? Por bien. así decir, una estructura, ¿por qué? Porque no la veíamos en realidad. Es una estructura que está muy profundo, ¿no? Y que solamente la pudimos observar o se puede observar a través de que ocurran eventos sísmicos, Claro. ¿no? Entonces, una vez que ocurrió un evento, decimos, ah, acá está la falla, ¿no? Acá apareció. Y después con el terremoto vienen las réplicas y esas réplicas nos ayudan o nos ayudaron a decir, bueno, la estructura o la falla va en esta dirección, Claro. ¿no? Claro. Entonces, este estudio, digamos, que es un estudio científico que yo lo cuento, lo resumo, son años.
años de Bien, investigación, años de estudio, plata invertida, ¿no? Primero también mucho dinero, mucha plata invertida en ciencia, en tecnología, ¿no? En comprar sensores, en tenerlos, en invertir, que lamentablemente, lo tengo que decir, hoy por hoy no está. claro. Esa inversión realmente se ha visto disminuida casi a cero, ¿no? O sea, al máximo se ha visto disminuida, que no tenemos para tener becarios doctorales, el CONICET totalmente desfinanciado, las universidades nacionales también. Entonces, eso va a impactar gravemente en esto, ¿no? Que Claro. estamos hablando, en la prevención del riesgo en este caso. Gustavo, había escuchado por ahí que, por ejemplo, se dan estos epicentros o estas fisuras y demás. Y por ahí había escuchado, por ejemplo, La Laja. Es un lugar donde tenemos como tal vez epicentros y que no estamos tan lejos. Ujú. Entonces por ahí es donde se puede llegar a percibir un movimiento con más intensidad que en otros lugares. ¿Es tan así? Bien, ahí sí, a ver, el terremoto más devastador ha sido el de 1944 y con epicentro ahí en La Laja, ¿no? Ujú. Es lo más cercano dentro de los terremotos que hemos tenido, es el más cercano a la ciudad de San Juan, ¿no? Sin embargo, a esas estructuras hay estructuras que también están muy cerca de la ciudad, en sierras de Marquesado, Bien. ¿no? En lugares hacia el sur, en Posito, hay un terremoto que no mucho se difunde, pero es un terremoto en 1952, Ujú. que también tiene una magnitud de 6.2, es una magnitud quizás moderada, pero que también ante una población vulnerable puede tumbar muchas casas, ¿no? Claro. Puede generar algún desastre. Eh, Hay estructuras muy cercanas, ¿no? Hay estructuras muy cercanas a la ciudad, pero también estructuras en nuestro norte sanjuanino, ¿no? Tenemos estructuras con terremotos históricos en Iglesia, Ujú. ¿no? En 1894 hay terremotos históricos de 1894 entre Iglesia y Háchal, ¿no? A este sanjuanino hay una estructura que es de las más extensas, que es la falla de Valle Fértil, que Claro. bordea toda la sierra de Valle Fértil por más de 300 kilómetros y atraviesa y se va hasta San Luis, ¿no? Es una estructura Bien. larguísima y esa estructura una vez que se activa puede generar terremotos de magnitudes muy, muy considerables, ¿no? Ujú. Entonces, en realidad hay estructuras que pueden generar un terremoto de magnitudes muy considerables. Ahora, lo otro que medimos, un parámetro, ¿no? Que medimos también con los terremotos es la intensidad. La Perfecto. intensidad es un parámetro diferente a la magnitud. La intensidad es cómo lo percibe, cómo nosotros percibimos ese Ujú. movimiento, ¿no? Eh, Mientras más cercano al epicentro, mayor es la intensidad y mientras más nos estamos alejando, la intensidad va disminuyendo, ¿no? Claro. No es lo mismo cómo lo percibo yo acá en San Juan, cómo lo percibió, no sé, el terremoto del 2021, cómo lo percibí yo acá en San Juan, a una persona que estaba en Buenos Aires y lo percibió, o la gente en Santa Fe, tenía entrevista en Santa Fe, me decían, con el terremoto del 2021 tuve un leve mareo. Claro, uno lo Claro. percibe allá con esa intensidad, una intensidad leve, pero quien estuvo acá en San Juan lo percibió de una manera totalmente Claro, distinta. sin duda. Esa percepción, tanto el humano como cómo lo perciben los animales, o inclusive si se caen o no, si se desploman edificios, eso está dentro o entra dentro de la escala de Mercalli modificada, que es la escala de intensidad, Perfecto. ¿no? Sin embargo, después hay otros parámetros físicos del suelo que pueden hacer que en algunos lugares estas ondas sísmicas se magnifiquen, ¿no? Eso pasó en Venezuela y en Colombia. Bien. Hemos visto que hay ciertos lugares de Venezuela y Colombia que la intensidad se magnificó por haber estado, aunque haya estado bastante lejos del epicentro, la intensidad del evento fue mucho mayor, aunque estaban muy lejos, pero porque por condiciones propias del suelo hacen que la onda se Claro. amplifique, ¿no? La onda sísmica se amplifica. Entonces, eso me genera mayor destrucción Ujú. en lugares más alejados, ¿no? Perfecto. Entonces, eso es algo nuevo que entra justamente a jugar un rol importante en los estudios para la prevención. Gustavo, ¿a partir de qué catalogamos terremoto y no un sismo, simplemente sismo? Digo,
a partir de 5 punto tanto, 7 tanto, ¿cómo se maneja? Es buena la pregunta, pero no hay un límite, en realidad el límite no es en magnitudes, sino que en realidad es por el idioma, por nuestro idioma, que es muy rico en sinónimos, ¿no? Ujú. Entonces, cuando hablamos de movimiento telúrico, de sismo, de terremoto, a veces uno lo toma como un sinónimo. Sin embargo, cuando hablamos de terremoto, en realidad estamos poniendo un énfasis en la palabra. Bien. Y el terremoto se da cuando hay justamente pérdidas económicas o humanas, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque un evento sísmico, quizás de magnitudes muy leves o moderadas, pero en una población que no estaba preparada, pudo haber causado muchos daños y muertes. Y ese mismo evento, quizás acá en San Juan, para nosotros que estamos más preparados, puede no haber pasado nada. Bien, Entonces para nosotros fue como un sismo, pero podríamos ir a algún otro lugar, ocurrió un desastre, claro. ¿no? Entonces, el terremoto realmente es cuando ocurre todo ese desastre, ya sea en pérdidas de vidas humanas Bien, o daños económicos, ¿no? perfecto. Y después, bueno, siempre, ¿no? Usamos ese sinónimo también como movimiento telúrico o demás. Perfecto. Gustavo, sé que te tenés que ir, sé que el tiempo es tirano y más en el tema de la comunicación y demás, pero quería preguntarte si existe la posibilidad, como por ahí hay un montón de gente o pseudocientíficos que dicen que puede o que se avecina un megaterremoto, qué sé yo, dicen un montón de cosas, pero alguien como vos nos puede dar una respuesta si es que existe la posibilidad que haya un terremoto que supere estas magnitudes que hemos tenido en Venezuela, en Colombia. Bien, nuevamente, los eventos sísmicos no se pueden predecir. Los Ujú. sismos están ocurriendo realmente todo el tiempo, ¿no? Nosotros, como lo dije hace un rato, tenemos que estar siempre preparados y se debe trabajar justamente en la prevención del desastre. No se pueden predecir, ¿no? Parte de la base, hay países que están haciendo esfuerzos enormes para poder llegar a predecir el evento, aunque sea segundos antes. Japón, Estados Unidos, China, todavía no hay nada, ¿no? Bien, No hay nada, si no, bueno, ya podríamos estar usándolo, pero no, todavía no hay nada que nos anticipe un evento sísmico. Ahora, ¿en qué hay algo que también está muy bueno y se ha visto mucho en el terremoto de Colombia como Venezuela, incluso en los videos? Es el alerta sísmica. No sé ujú. si has Te iba a escuchado. preguntar, te iba a preguntar sobre eso. Eso es una alerta de Android, ¿no? Eso está bueno aclararlo siempre porque eso es un servicio de Google que lo que está haciendo también son esfuerzos enormes para poder crear esta alerta que te avisa cuando el evento ya ocurrió, Bien, ¿no? Pero lo que está avisando es a poblaciones cercanas al claro, epicentro que la onda sísmica está viajando hacia ese lugar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El evento ocurre, ¿no? Supongamos un terremoto, Dios no quiera, pero bueno, va a ocurrir, ocurre un terremoto en Mendoza, ¿no? Nosotros acá en San Juan vamos a percibir esas ondas sísmicas en algún momento, claro. ¿no? Porque estamos aledaños. Bueno, las ondas sísmicas vienen viajando, a nosotros el evento ya ocurrió, y nos avisa a nosotros acá en San Juan el teléfono que esas ondas están llegando. Claro. Entonces nos da tiempo a evacuar. Es buena esa aclaración porque sabés que en un momento, no recuerdo cuándo, hubo un movimiento fuerte acá en la provincia y se activaron esas alarmas, nos llegó a mucha gente a través de los teléfonos. Decían, pero llegó cuando ya había sucedido. Pero está bueno eso de, si bien no te va a avisar en el momento donde surge el epicentro, Claro. pero sí a los que están alrededor, a donde pueden llegar las ondas. Sí, y lo otro es aclarar que esto no es una aplicación, no es algo que uno tiene que descargar del Play Store, es algo propio del teléfono y que Ujú. en realidad nosotros tenemos que dar el OK o el tipo de consentimiento para que funcione, ¿no? Uno tiene que ir a configuraciones, en configuraciones tiene la parte de emergencias y ahí uno tiene que activar, ¿no? Una solapa de decir, bueno, sí, quiero que mi teléfono, porque el teléfono después va a funcionar en red con los otros teléfonos, Bien, porque lo que pasa es que nuestro teléfono empieza a funcionar como un sismógrafo. Cada teléfono, ¿no? Acá nosotros vamos a tener, ya somos dos personas, ya tenemos dos elementos que van a emitir una señal cuando ujú, llegue la onda sísmica, ¿no? bien, Entonces,
esa señal electromagnética va a avisar a otras personas más alejadas, es decir, bueno, ya se empiezan a mover estos teléfonos de cierta forma, la onda va viajando hacia aquel lugar, entonces va a avisar, Claro. ¿no? La onda sísmica va viajando más lenta que la señal electromagnética, y cuando llegue el mensaje, o bueno, en este caso la pantalla empieza a hacer un ruido, te empieza a aparecer un mensaje de que la onda, es como que el teléfono se bloquea y te aparece bueno, cada teléfono igual es diferente, pero más o menos un mensaje en rojo, la pantalla se te bloquea y empieza a sonar una sirena. Claro. ¿No? Entonces lo que te dice es las ondas sísmicas, ocurrió un terremoto, evacuá. ¿No? Entonces lo que uno tiene que hacer, y que se ve en los videos, digamos, de Venezuela, lugares donde no tienen mucha conciencia sísmica, mucha gente descartaba Claro, no le daba importancia. esa alarma. No le dieron importancia, estaba sonando, lo miraban al teléfono, les parecía raro, no sabían qué hacer, hasta que les llegó el movimiento, ¿no? Entonces, acá, y está bueno difundirlo, ¿no? Porque eso salva vidas, justamente, ¿no? Claro. Salvó muchas vidas en Colombia, en Venezuela, en lugares que pudieron evacuar a tiempo y que después terminaron colapsando las estructuras, ¿no? Claro. Entonces, eso, pero nuevamente, eso no predice el evento ya ocurrió. Bien. Lo que pasa es que alarma a poblaciones vecinas de que esa onda va viajando. Hasta el momento no hay nada que te anticipe que va a suceder un evento de esta magnitud. No, es imposible. Todavía no hay nada que nos ayude, si no ya se hubiese difundido. Claro, no, sin duda. Pero viste que por ahí aparecen un montón de cosas y la gente cree que No. ya está, que hay una cuestión de inversión, que tenemos que... Pero en definitiva no hay nada que anticipe este tipo de eventos. No, porque se están perdiendo vidas en Japón, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo se siguen perdiendo vidas a causa de los terremotos. Y en realidad es un esfuerzo enorme, pero es un proceso natural tan repentino, ¿no? Claro. Que ocurre en cuestiones, pero de milésimas de segundo, ¿no? Que es, como te digo recién, ¿no? Se destraba la placa en un segundo y emite una onda sísmica. Y no hay forma, todavía se están haciendo, y bueno, y también los contextos geológicos son diferentes en cada región, ¿no? Claro. Entonces, no funciona, si tuviese que funcionar para cada contexto geológico es muy complejo, Claro, ¿no? sin duda. El sistema, digamos, tierra es muy complejo, ¿no? Entonces, no es lo mismo quizás un evento meteorológico, que sí, nosotros el clima podemos Claro. saber de acá a 14 días qué va a pasar, y obviamente si tuviésemos o tenemos más radares, podemos afinar cada vez mejor eso, Claro. pero estos son cosas de cuestiones de segundos. Totalmente ¿no? Entonces distinto. no tenemos modelos predictivos. Gustavo, no te quito más tiempo, sé que tenés otros compromisos y demás. Agradecerte que hayas venido y seguramente después te vamos a volver a convocar o bueno, a seguir charlando de todo esto que realmente es muy interesante, pero también nos educa. Así que eso es fundamental para los sanjuaninos. Muchas gracias y bueno, déjame decirle que los esperamos a quienes quieran acercarse también por el Observatorio Sismológico de CONICET. Bueno, queda mi contacto, nos pueden buscar, ¿Las redes sociales? Nos pueden buscar por las redes, Sismo CONICET, si buscan en internet es www.sismo.conicet.gov.ar. Esa es la página, ahí tenemos toda la información, pero en Instagram también nos pueden buscar como Sismo CONICET. Y ahí subimos información, pero nos pueden contactar y bueno, también pueden ir y visitar el Observatorio Sismológico que se encuentra en la Facultad de Exactas, ¿no? En Bien. Rivadavia, en el tercer piso. Ahí tenemos el Observatorio Sismológico de CONICET y UNSJ. Perfecto, ahí en pantalla estamos viendo lo del observatorio, lo que está diciendo y mencionando Gustavo, así que bueno, sin duda va a quedar y nosotros vamos a seguir compartiendo toda esa información. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. muchas gracias a ustedes por el contacto y estamos a disposición.